Cuando la muestra es grande, n mayor que 30, resulta conveniente organizar los datos en intervalos de clase para construir su distribución de frecuencias. Para ejemplificar esta situación, analicemos los datos siguientes correspondientes a la edad de 55 personas. El número de intervalos de clase depende del número de observaciones. Una mayor cantidad de datos requiere un mayor número de clases. Por lo general, la distribución de frecuencias debe tener como mínimo 5 intervalos, pero no más de 15. Aunque no existe una regla formal para determinar el número de intervalos y el tamaño de los mismos, existen algunas reglas empíricas que resultan útiles en esta decisión. Si no conocemos el número de intervalos, usaremos la regla de Sturges, cuya fórmula es: número de intervalos es igual a 1, más 3.332, por el logaritmo de n. Hagamos el ejemplo con los datos. El número de intervalos será igual a 1, más 3.332 por el logaritmo de 55. El número de intervalos para nuestra muestra será de 7. Se cierran los datos al número superior inmediato. De las clases anteriores sabemos que el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. 52 menos 16 es igual a 36. Para la amplitud de clase dividimos el rango entre el número de intervalos. 36 entre 7 es igual a 5.14. Cerramos al número inmediato superior, en este caso 6. Haremos 7 intervalos cada uno de longitud 6. Ahora haremos las frecuencias. Primero la frecuencia acumulada, que nos indica el número de valores que hay en cada intervalo. De 16 a 22 hay 9. De 23 a 29 hay 26. De 30 a 36 hay 11. De 37 a 43 hay 3. De 44 a 50 hay 4. De 51 a 57 hay 2. La frecuencia relativa, como ya sabemos, se obtiene dividiendo cada elemento entre el total de datos, en este caso entre 55. La frecuencia absoluta acumulada se obtiene sumando el valor anterior al valor presente de la frecuencia. La frecuencia relativa acumulada se obtiene sumando el valor anterior al valor presente de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una medida proporcional de la frecuencia para cada intervalo. El 20.00% de las personas tienen entre 30 y 36 años. Solo el 3.64% de las personas tienen 51 años o más. Medidas de tendencia central para datos agrupados. Cuando la muestra es grande y los datos se agrupan en intervalos de clase, el cálculo de las medidas de tendencia central varía significativamente. Se hace necesario, además, definir algunos conceptos nuevos. Moda. La moda se definió como el dato con la mayor frecuencia. De manera similar definimos ahora la clase modal, como aquel intervalo de clase con la mayor frecuencia. Una vez que identificamos la clase modal, se utiliza la siguiente fórmula para calcular la moda. A continuación describimos cada elemento utilizado en esta fórmula. Límite real inferior de la clase modal. Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le precede. Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le sigue. Tamaño de clase de la clase modal. Mediana. La mediana se definió como el dato central cuando el conjunto se encuentra ordenado. Ahora definimos la clase mediana,
como aquel intervalo de clase que cubre el 50% de los datos. Para identificarla busquemos el intervalo cuya frecuencia acumulada relativa sea igual o mayor a 0.5. Una vez que identificamos la clase mediana, se utiliza la siguiente fórmula para calcular la mediana. Cada elemento utilizado en esta fórmula se describe a continuación. Límite real inferior de la clase mediana. Frecuencia acumulada de la clase que precede a la clase mediana. Frecuencia simple de la clase mediana. Tamaño de clase de la clase modal. Tamaño de muestra. Media. La media, igual que antes, se define como el promedio de los datos. Vamos a necesitar el concepto de marca de clase, el cual es el punto medio de cada intervalo. No es necesario identificar ninguna clase en particular, y la fórmula para calcular la media es. Los elementos en esta fórmula son: marca de clase de cada clase. Frecuencia simple de cada clase. La marca de clase se obtiene sumando el límite inferior al límite superior y dividiendo entre 2.